¿Quién es quién? Con Delvis Durán. El presidente Luis Abinader ayer, remenió la mata. Y evidentemente el cargo, el ministro más poderoso que se llevó el presidente Luis Abinader fue el ministro de Educación, Roberto Furcal. Pero ¿por qué destituye Luis Abinader a Roberto Furcal? Roberto Furcal, 2 años en el cargo y viene arrastrando varias impugnaciones, decenas de impugnaciones en licitaciones, procesos en los tribunales enfrentándose inclusive a la Dirección de Compras y Contrataciones. El regalo, el robo que hizo con el presupuesto, con el 4% de educación que se lo regaló a los dueños de canales de televisión durante la pandemia. Porque fue un robo y fue un regalo que le hizo Furcal a los dueños de canales de televisión, incluyendo a los de Santiago. Eso fue un robo del 4%. Pero no se queda ahí. Roberto Furcal, en un año educativo, en un año escolar en plena pandemia, donde fue virtual el año escolar, él compró zapatos, compró mochilas, compró uniformes a la empresa Plaza Lama y gastó millones en zapatos en un año escolar donde fue virtual, donde fue en sus casas. Pero eso no se detiene ahí. No pasó una licitación por ese ministerio que no fuera impugnada. Y evidentemente lo que motivó, la gota que derramó el vaso, la gota que hizo que al presidente Luis Abinader se le subiera la sangre a la cabeza, fue el reportaje de Diario Libre, de una licitación para unos libros digitales de 2.500 millones de pesos. Se iban a robar porque evidentemente que ahí había robo, irregularidad. Se iban a robar 1.800 millones de pesos que lo ganó una licitación, una empresa que el autor de esos libros es un chofer. Y el otro que esa empresa menciona como autor y socio de dicha empresa es un herrero. Entonces, un herrero y un chofer ganaron un proceso de licitación de 1.800 millones, a los cuales cuando Diario Libre les preguntó, los abordos le dijeron, pero nosotros no sabemos de eso. Yo lo que soy herrero, yo lo que soy chofer, yo no sé de eso. Y no me digan a mí que Roberto Furcal no sabía de eso, ni estaba involucrado en eso. Con ese cuentecito a mí no. Ahora, el hecho. El presidente Luis Abinader lo destituyó y en su lugar nombró a un santiaguero, Ángel Hernández, desde Uapa, para el Ministerio de Educación. Ahora bien, y yo quiero que aquí los técnicos del canal pongan mucha atención. Y no es que yo quiera quemar la nave, no, yo no quiero quemar la nave. Pero el hoy ministro de Educación, Ángel Hernández, dueño de Uapa, rector de Uapa, le digo algo, representa un peligro para el sistema educativo actual. Yo reconozco que es quizá el mejor o quizás el segundo entre los mejores técnicos del país. Y es un hombre calificado, honrado. Ahora bien, ¿dónde es que representa Ángel Hernández un peligro para el sistema educativo? En su filosofía, en su creencia, en lo que él cree. ¿En qué cree él? Él cree en el modelo educativo andragógico. Ese modelo educativo andragógico lo que dice es
que no hay que evaluar a nadie, que las evaluaciones en el sistema educativo deben estar descartadas, que no hay que evaluar desempeño de los maestros, de nada, ni de los estudiantes. Porque dice ese modelo andragógico que para estudiar no hay edad. Y por eso es que él forma UAPA. Y él es el propulsor, el impulsor y el defensor de ese modelo en el país. Quizá es el único que existe en estos momentos. Entonces, ese tipo de modelo no va en sintonía con el modelo educativo que tenemos en estos momentos en el país. Porque aquí necesitamos evaluaciones, principalmente a los maestros. Necesitamos evaluar a los maestros y saber si son buenos, si son malos los estudiantes. Y no es verdad que vamos a tener un maestro que tiene ahí 60 años de edad, que no sabe nada y lo vamos a tener ahí porque el modelo lo permite. Entonces, ese tipo de modelo que tiene el ministro, el nuevo ministro Ángel Hernández, es un peligro. Y yo creo que ahí las autoridades, el presidente Luis Abinader, debe poner mucha atención. Que Ángel Hernández no lleve el modelo de UAPA al Ministerio de Educación, porque eso sería hacerle un daño a nuestros hijos, a la niñez y a la educación de este país. Sería hacerle un daño, porque ese modelo es contrario al modelo que tenemos en la actualidad. Yo recuerdo cuando nombraron al ministro Roberto Furcal, lo recuerdo muy bien porque yo era empleado del Ministerio de Educación. Y cuando lo nombraron ahí, recuerden que aquí hay un Día Nacional de la Educación y que los PLDistas tenían un modelo, tienen un modelo educativo. Y cuando Furcal llegó, tumbaron todo y ellos trajeron un nuevo modelo. Y ese modelo no funcionó. Pero no era un modelo contrario al que tenía el PLD. Ahora, este modelo de Ángel Hernández, este modelo andragógico, sí es contrario, totalmente contrario a lo que tenemos. Usted dirá, oye, pero eso es lo que necesitamos, un modelo contrario porque no ha funcionado. Sí, es verdad que necesitamos hacer un cambio, pero no de un modelo que diga que las evaluaciones deben echarse a un lado. Y no hay que evaluar a esa profesora de inglés que se hizo viral en el sur del país, que de inglés no sabe nada. No, hay que evaluar. Y hay que evaluar a los estudiantes. Y hay que saber quién está preparado o no en el sistema. Y yo dejo eso ahí con relación a la filosofía, a la metodología, a la creencia del ministro. Porque yo quiero entonces señalar, primero vamos con los demás decretos, con los demás cambios en el decreto. Porque el decreto 414 del 2022 no solamente destituye a Roberto Furcal, también destituye a César Cedeño, quien estaba en el CEA y en Bienes Nacionales. Como que le hicieron una fusión al CEA y Bienes Nacionales y César Cedeño lo estaba dirigiendo. Y ahora César Cedeño se va como cónsul en Puerto Rico. Pero también este decreto se lleva a un poderoso, se lleva al director de migración y lo manda para Boston, aunque aquí en Santiago yo tengo un amigo que está de fiesta, porque ese director de migración le hizo la vida imposible a ese amigo. Entonces, se llevan al director de migración, pero ahí queda sin funciones Jeanilda Vázquez. ¿Y por qué queda sin funciones Jeanilda Vázquez? Porque a Furcal lo destituyen de educación y lo mandan a un ministerio sin cartera, y ese ministerio sin cartera, para donde mandan a Furcal, era el ministerio sin cartera de Jeanilda. Entonces, a Jeanilda Vázquez ahora se queda sin puesto, se queda sin botella, porque eso es una botella. Ministro sin cartera, botella. Pero hay una ley que dice cuántos ministros sin cartera tú puedes tener y cuántos viceministros
tú puedes tener. Pero bien, ¿dónde yo quiero enfocar ahora esta parte? Yo quiero enfocarla en que Luis Abinader le ha dado un golpe al PRM. Usted dirá, pero los PRMistas están contentos de que se llevaron a Furcal. Los PRMistas están contentos que se llevaron a Furcal. Ahora, cuando usted analiza fríamente, Luis Abinader destituyó, aunque de una manera más elegante, hace unas semanas, destituyó al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Sí, que renunció. No renunció Macarrulla, lo renunciaron. Y lo renunciaron los escándalos de corrupción y el caso Medusa. Fue el que canceló, el que renunció a Macarrulla. Y los escándalos de corrupción fueron los que destituyeron a Roberto Furcal. Ahora bien, Roberto Furcal, ese proyecto Luis Abinader presidente, y yo aquí lo he repetido en varias ocasiones, ese proyecto Luis Abinader presidente no es un proyecto propiamente de Luis. Ese proyecto es más de Furcal que el del propio Luis. Roberto Furcal trabajó más para ese proyecto Luis Abinader presidente que el propio Luis. E hizo suyo ese proyecto. Fue jefe de campaña de ese proyecto. Recolectó dinero para ese proyecto. Entonces usted ahora lo cancela. Y qué bien que lo hiciera, presidente. Había que hacerlo. No se podía tener ahí con esos escándalos de corrupción y esas irregularidades a Roberto Furcal. No se podía tener ahí. Ahora, ¿cuál es el mensaje a los PRMistas? ¿Cuál es el mensaje a los que trabajan en campaña? O sea, tú inviertes, tú abandonas tu familia, porque eso fue lo que hizo Roberto Furcal, que abandonó su familia por un proyecto Luis Abinader presidente, gasta su dinero en un proyecto Luis Abinader presidente, llega al gobierno y solamente dura 2 años en el cargo. Y no solamente que lo destituyen, es que sale desacreditado de ahí. Es que hoy Roberto Furcal no puede salir a las calles y entre a las redes sociales, amigo televidente, haga usted el ejercicio. Entre a las redes sociales para que ustedes vean las burlas contra Roberto Furcal. Cómo este pueblo se está riendo hoy, los memes que le han hecho a Roberto Furcal. Y no anda un video por ahí, él cantando en mi escuelita, despidiéndose de la escuela. Y eso es viral y la gente se está burlando de Roberto Furcal. De quién es este gobierno. Hoy Luis Abinader es presidente. Y si hay una persona que hay que decir quién es el creador de esa victoria, de ese triunfo, no hay nadie más importante que Roberto Furcal. Ese triunfo de Luis Abinader, los créditos hay que dárselos a Roberto Furcal, que se bajó y hoy no tiene nada. Entonces ese es el mensaje que tú le estás enviando a los PRMistas, que se fajen para la reelección y que en cualquier momento se queda fuera. Pero no solo Roberto Furcal. ¿Y dónde dejamos a Plutarco Arias? Que se hinchó encima el sector salud de la campaña. ¿Qué tiempo duró Plutarco? No duró un año. Plutarco no duró un año en el ministerio. ¿Y qué ha pasado con Plutarco? Alguien lo menciona. Y se echó ese proyecto encima también. Entonces, ¿cuál es el mensaje a los que quieren trabajar para la reelección? Los empresarios, pero Macarrulla se fue. ¿Y cómo va a recuperar Macarrulla el dinero que invirtió en la campaña? Y usted dirá, ay, el Estado es para beneficiarse. Sí. El que invierte dinero, millones en dólares, como lo invirtió Macarrulla en la campaña, quiere hacer negocio en el gobierno para recuperar su dinero. Y si usted, por politiquería o por creerse más papita que el Papa, usted niega eso, usted cierra los ojos y niega eso, usted se está mintiendo usted mismo. Ahora, yo no le voy a mentir a los televidentes. Y a los televidentes hay que decirle que Macarrulla, el dinero que invirtió en la campaña, aún no lo ha recuperado. Y que no es verdad que mañana van a llamar a Macarrulla para que se sume la reelección y él se va a sumar con mucho gusto. Y va a invertir más dinero. Eso no es verdad. Que mañana usted llame a Roberto Furcal, venga a ser jefe de campaña y que se va a integrar al jefe de campaña, muy sonriente. Jefe de campaña para la reelección, ¿para qué? Para quedarme fuera también. Y aunque Plutarco Arias sea un hombre correcto,
y un hombre de equipo y un hombre disciplinado, aunque lo llame el presidente Luis Abinader, aunque se integre Plutarco, no trabaja con la misma emoción en la reelección, porque es que ese señor no duró un año en el cargo. Y usted dirá que lo sacaron por los escándalos. ¿Y dónde está el proceso, la justicia? ¿Cuáles fueron los escándalos? La gente se olvidó de eso, nadie ha vuelto a hablar de eso. Sin embargo, están en su casa. Y va a pasar lo propio con Furcal. Mañana nadie va a hablar de eso. Sin embargo, Furcal está en su casa ya. Ministro sin cartera. No, eso es un bobo. Es un caramelo. Furcal hoy es una botella. Que si él se respeta, renuncia. ¿Qué es eso, ministro sin cartera? Después de usted dirigir el ministerio más poderoso de este país, después de usted administrar el 4% del presupuesto nacional, porque era el 4% que estaba manejando el presupuesto nacional, ahora es una botella. Entonces yo estoy enganchando eso, yo estoy relacionando eso para que ustedes entiendan. Y no solo a los del PRM, a los de la oposición, a los del PLD, a los de la Fuerza del Pueblo, a los que trabajan política. ¿Vale la pena trabajar la política? Abandonar tu familia para que te den una posición y a los 6 o 7 meses tú salir desacreditado de esa posición. Y ese nuevo ministro, Ángel Hernández, un ministro con una trayectoria, pero se arriesga ese nuevo ministro a estar ahí en educación y salir desacreditado mañana sin ir a hacer nada. Se arriesga eso. Todo el que entra a un cargo público se arriesga a que cualquier funcionario le desacredite su gestión. Pregúntele a Plutarco. Cualquier funcionario te daña la gestión y tú sales como ladrón sin tú hacer nada. Sin tú hacer nada. Por eso que mucha gente lo piensa. La política. Oye, pero ¿y mi familia? ¿Y mi apellido? ¿Y mis empresas? ¿Qué va a pasar después si yo duro 6 meses, 1 año en un cargo? ¿Y usted cree que mañana Roberto Furcal puede salir a convencer gente para sumarse a un proyecto? ¿A dónde puede ir Roberto Furcal hoy a decirle, ven a trabajar por Luis Abinader? La gente lo que le va a decir, ¿y tú me vas a garantizar a mí qué? ¿Cuál es el PRMista que vaya a Roberto Furcal de que intentar convencer o el de la sociedad civil? Lo primero que le va a decir a Furcal es, ¿y qué tú me vas a garantizar si tú no pudiste garantizar tu propio puesto? ¿A quién puede convencer hoy Roberto Furcal? No va a convencer a nadie. Entonces, yo no sé si en Palacio, si los asesores de Luis Abinader, si el propio Luis Abinader pensó, analizó esas aristas. Si analizó eso que pudiera ocurrir, porque aparentemente yo creo que no lo hizo. Aparentemente no analizó que destituyendo a Furcal, él dejaba un vacío político dentro de su partido y un vacío para el proyecto de la reelección. A pesar de que hoy todos los estamos alabando por esa decisión, porque queríamos salir de Furcal. Si usted me preguntaba a mí, pero yo vengo aquí todos los días a pedir la destitución de Furcal. ¿Cuántas veces yo aquí no había pedido la destitución de Furcal? Ahora eso soy yo, Delvis Durán, un ciudadano de a pie que está pidiendo eso. Ahora que el presidente Luis Abinader lo haga a 2 años de su gestión, en un proceso de reelección, porque todo el mundo sabe que Luis está en reelección y ya canceló a su jefe de campaña. ¿Cuál es el que se va a motivar? Ya canceló a su ministro de la presidencia, ya canceló a Adán Peguero, presidente del PRM en Santo Domingo Este, el municipio más grande de este país. El líder en Santo Domingo Este es Adán Peguero. Y lo dejan fuera de la dirección de su partido, quien era el presidente de ese partido en ese municipio. Lo dejan fuera de la dirección del partido y lo dejan fuera del impostón. Entonces, ¿a quién va a convencer a Adán Peguero? ¿A quién va a convencer de que se suma el proyecto de la reelección de Luis Abinader? Porque la gente lo que se puede burlar de él. Si Adán Peguero intenta convencer a alguien, se burlan de él.
Mandó a César Cedeño, quien fue jefe de campaña de Hipólito Mejía en el 2004, en el 2012 y en el proceso interno del 2020. Quien fue el subjefe de campaña de Luis Abinader, César Cedeño, lo sacó del CEA y lo mandó al exilio para Puerto Rico. De César Cedeño nadie vuelve a escuchar nada. Para Puerto Rico, al anonimato. Al anonimato. Escóndete para allá. Al de los abogados que estaba en migración, lo mandó para Boston, Massachusetts. Vete para allá, que nadie sepa de ti. Y les digo algo. Faltan más. Y faltan santiagueros. Faltan más. Pero ¿a cómo estamos hoy? Hoy estamos a 4. Faltan más que vienen antes del 16. Pero cuidado, gobierno, analicen bien. A los asesores, al colombiano Mauricio, a Devengo, que analice bien. Sí, porque eso puede generar like. Cancelar a un funcionario que no sea popular, que la gente quiera que lo destituya, eso genera like en el momento y comentarios positivos. Pero y para el 24, esos cancelados estarán en ánimo de sumarse a un proyecto reeleccionista, buscarán los votos o se cruzarán de brazos. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con